Hoy vamos a hablar del reporte que la Fundación Ideas para la Paz hace sobre la situación del conflicto armado en Colombia. La organización revela en su último informe que los grupos armados ilegales cuentan, a fin de 2025, con 27.000 integrantes, un 23,5% más que el año anterior. Es un dato más que habla de la fallida gestión de seguridad del gobierno saliente. Para analizarlo hablamos con Gerson Arias, él es investigador asociado de la FIP. En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros y quiero preguntarle cómo han llegado a esta cifra que muestra en el informe, qué testimonios también les llegan desde las regiones colombianas. Muchas gracias y de nuevo gracias por la oportunidad también de compartir estos análisis. En primer lugar, la fundación que se creó en 1999 tiene un robusto sistema de información. También tenemos acceso a cifras oficiales del gobierno y también a trabajo de campo. Y un poco lo que queremos destacar es que definitivamente estamos en un orden de magnitud del problema, digamos, de la violencia y grupos armados que nos devuelve a épocas atrás y lo que está demostrando hoy en día cuando hablamos de cerca de 27.000 integrantes de grupos armados organizados, excluimos ahí las bandas criminales o delincuencia, estamos retornando a momentos previos al acuerdo de paz de 2016 con las FARC y queremos llamar la atención porque indiscutiblemente vamos hacia un escenario en donde el próximo presidente o presidenta de Colombia quizás tenga un escenario muy complejo de alrededor quizás de 30.000 personas que puedan estar en los grupos armados al cerrar este año y esto nos preocupa en términos de protección de las comunidades y sobre todo de la implementación del acuerdo y de llevar transformaciones a esas zonas, digamos, más afectadas por el conflicto. Bueno, el actual presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño con un mensaje de la llamada como paz total, que hoy por hoy parece que ha fracasado. ¿Cuáles han sido los principales fallos de la política de Petro en materia de seguridad? Pues Rodrigo, lo que hay que decir es que indiscutiblemente la idea de una paz que integrara, digamos, una gran cantidad de actores era una idea buena. ¿En qué sentido? En que había que, digamos, atacar a todos esos factores de violencia. Desafortunadamente, que no tuvo el gobierno de Gustavo Petro, no tuvo método, no tuvo un plan, no tuvo visión y ni tuvo capacidad institucional. Cuando hablamos de alrededor de 12 o 13 mesas de negociación paralela, pues estamos hablando de un escenario que necesita mucha capacidad técnica, necesita estrategia, necesita fortalecimiento de la fuerza pública y lo que vimos, insisto, y estas son las razones por las cuales este ensayo de paz total ha fracasado, es que no hubo visión, no hubo método, no hubo capacidad institucional, ni mucho menos, digamos, una capacidad estructurada de la fuerza pública para garantizar lo que comúnmente se llama, pues, doy opciones de una negociación, doy zanahoria, pero también tengo listo el garrote, porque o si no, lo que estamos viendo hoy en día, que es el resultado, digamos, de esta fallida paz total, es que los grupos armados organizados aprovecharon todas estas mesas y negociaciones, aprovecharon, digamos, la falta de capacidad de la fuerza pública para expandirse y lo que deberíamos pensarnos hoy en día como colombianos es hacer un análisis muy tranquilo, basado en evidencia, y eso es lo que quiere mostrar la Fundación Ideas para la Paz, para demostrar en efecto tres cosas. Uno, que los grupos armados se expandieron en este periodo de paz total. En segundo lugar, que el impacto humanitario que estamos viviendo en muchas zonas es grandísimo. Tenemos 13 zonas de confrontación entre los grupos criminales, no entre grupos criminales y la fuerza pública. Y por último, tenemos enormes déficits en términos de la estrategia de seguridad y yo diría que ese es un buen resumen para analizar con mucha tranquilidad y responsabilidad los errores de esta paz total y lo que hay que recomponer de aquí adelante, porque en efecto, en muchos territorios colombianos las víctimas siguen apareciendo día a día. Hoy tenemos un aumento entre el año pasado, antepasado y este de un 85%, por ejemplo, de víctimas de desplazamiento que nos devuelve, digamos, a años atrás y eso es muy grave. Bueno, habla usted del próximo gobierno y Colombia entra a partir de marzo en un largo periodo electoral que acabará en junio, incluso en agosto, con la próxima posesión del futuro presidente o presidenta. Le quiero preguntar si este panorama que usted nos explica aquí podría afectar o hay puntos en los que cree que podría afectar al proceso electoral también. Desde luego, digamos que en términos de lo que tenemos hoy en día, unas elecciones al Congreso en marzo y luego la primera vuelta presidencial en mayo y luego en junio, si hay segunda vuelta, pues tenemos un panorama en donde esta situación lo que nos está, digamos, llevando es que el tema de seguridad,
de control territorial, de cómo contener el avance del crimen organizado y las afectaciones, va a ser un tema central. Es decir, este panorama de seguridad va a afectar e indiscutiblemente, digamos, el grueso de la opinión pública colombiana y también mucha gente que vive en regiones afectadas por el conflicto quisiera escuchar propuestas coherentes y serias de cómo al menos contener el avance de los grupos armados. Entonces sí va a haber un nivel de afectación. Ahora bien, ¿cuál es la discusión que estamos planteando también desde la Fundación Ideas para la Paz? Creo que hay que hacer un análisis riguroso, insisto, eh, muy moderado, pero con mucha responsabilidad sobre tres cosas. Uno, ¿cuáles son las capacidades institucionales que tiene no solo la fuerza pública, sino el aparato de justicia para revertir esta dinámica de expansión de los grupos armados? En segundo lugar, también es muy importante insistir en discutir si la negociación, digamos, es una herramienta que está funcionando hoy en día o si requerimos una negociación más priorizada en donde no haya permisividad con grupos armados que aprovechen esto para expandirse. Y en tercer lugar, también dar una discusión gruesa sobre lo que se necesita. Yo creo que sí necesitamos, en términos no solo del centro, de la izquierda, sino también de la derecha, discutir y hablar de un consenso en términos de ese valor de la seguridad para hacer muchas cosas que se requieren. Y eso necesita, digamos, un escenario menos polarizante y basado en hechos y en evidencias. Hay un problema grave, pero hay que asumir, digamos, un diálogo muy certero, digamos, y con evidencia para hablar si es posible revertir o no esta situación y si las mesas sin permisividad, las mesas de negociación, pueden ayudar también a contener esta violencia. Y estamos en un escenario en donde quizás este elemento de las mesas de negociación pues va a ser descartado o podría ser descartado por buena parte del espectro de centro y derecha. Quería preguntarle qué tendría que hacer o qué cree que tendría que hacer el próximo gobierno, pero voy a cambiar. Por lo que nos dice, ¿cree que debería buscarse una mesa amplia nacional, un acuerdo nacional para terminar con tantos años de conflicto en Colombia? Pues yo diría que el primer punto es hacer un acuerdo sobre una cosa básica que no es la paz, sino la seguridad. Y es decir, seguridad no implica solo fuerza pública, sino que hay que valorar que sin seguridad no hay transformaciones, sin seguridad, digamos, no podemos revertir la situación de desequilibrio social que existen en muchos lugares. Y para eso hay que entender que seguridad no solo pide fuerza pública, hay que hacer un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, a la fiscal colombiana, para ver cuál va a ser su rol en esto. Hay que hacer un llamado también en términos de otros sectores sociales como organizaciones sociales. Entonces yo creo que hay un primer paso y es un consenso sobre necesitamos seguridad y seguridad no entendida simplemente como más fuerza pública y más ejército y policía. En segundo lugar, consolidar una idea básica de cómo recuperar la capacidad institucional de la fuerza pública y de la justicia para que mínimamente una persona que esté en la frontera con Venezuela, en el Catatumbo, coloquemos el ejemplo, pueda denunciar que ha sido afectada por el ELN o por las disidencias y que esto lo sepa el aparato de justicia. Hoy en día hay muchas personas confinadas en los territorios, digamos, en esos territorios críticos. Y en tercer lugar, deberíamos también dar una discusión sobre lo que se podría hacer, no en términos de cambiar de la noche a la mañana, porque esto no es probable, pero sí cómo contener. Y en ese sentido, tres ideas quisiéramos destacar. Uno, cómo renovamos las capacidades, digamos, de inteligencia para prevenir actos de violencia y para contener a estos grupos armados. En segundo lugar, también cómo se priorizan ciertas mesas. Hay una cantidad de grupos que están sentados que han dicho insistentemente que no quieren dejar las armas y no quieren desmovilizarse. Con esos grupos hay que hacer un llamado y decir, bueno, preguntémonos si vale la pena o no seguir y hay que priorizar mesas que estén dispuestas, grupos armados que estén dispuestos a desmovilizarse y a dejar las armas. Y por último, hay que repensarnos también cómo es el relacionamiento, digamos, en materia de seguridad y de desarrollo con autoridades locales. Y yo creo que ahí hay una agenda y una propuesta que queremos plantear, insisto, partiendo de un elemento básico, es que hay un problema de seguridad tremendo en Colombia, muy grave, en donde estamos a puertas de que el próximo presidente, insisto, de una cifra de 27.000 personas integrantes de estos grupos, podamos estar hablando de 30.000 personas que están en los grupos armados. Y esto, digamos, es un, digamos, reto mayúsculo. Pues ya brevemente le quería hacer una última pregunta. ¿De estos grupos han podido monitorear cuál ha sido el que más ha crecido o cuáles han sido los que más han crecido últimamente?
Claro, el grupo que más ha crecido se llama el Clan del Golfo, que es un grupo de crimen organizado que tiene ejército que actúa uniformado y ha crecido un 30% entre un año y otro, en 2024 y 2025. El otro grupo, digamos, que ha crecido son toda la sumatoria de disidencias. Hoy el país tiene alrededor de 10.000 personas en las disidencias. Entonces tenemos dos problemas mayúsculos. Se llaman disidencias, por un lado, involucradas en negocios de narcotráfico, de minería ilegal, de migrantes, etcétera, y un clan del Golfo que tiene un portafolio amplio, digamos, de articulación con el crimen organizado, con muchos tentáculos en el exterior, y ahí hay dos problemas mayúsculos y son los grupos que más han crecido en estos últimos años. Bueno, pues Gerson Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes.